Muy buenas tardes, queridos hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Saluda a su hermano Yerko en el amor del Señor Jesucristo. Hoy, como hemos estado viendo en las clases de predicadores y hemos estado haciendo un análisis de la patrística, me compete el analizar a una persona muy controversial, a una persona de la que hay que decir mucho, el cual es Orígenes de Alejandría. Así que durante un tiempo vamos a estar analizando a este autor cristiano de los primeros siglos, muy importante, y quiero partir esta charla siempre de la forma que debemos hacer, orando a Dios, dando gracias por este tiempo que Él nos concede y nos permite interactuar en torno a la palabra de Dios, la historia de la iglesia, la doctrina, la teología o todo lo que nos convoque. Así que voy a orar agradeciendo a Dios. Padre, te doy gracias, Dios mío, por este tiempo, el cual concedes tú, Dios eterno. Te ruego asistencia, ruego benevolencia, Dios mío, para que me permitas analizar junto a mis hermanos, Dios mío, este autor cristiano, Dios mío, este padre de la iglesia, Dios eterno. Debemos remontarnos siglos, Dios mío, atrás, Padre Celestial, y permítenos, Padre Eterno, tener una apertura de mente para poder analizar, Dios Eterno, Señor, a cada autor en su tiempo, Dios mío, Señor, porque vivimos a siglos de distancia, Dios Eterno, y muchas cosas se nos hacen incomprensibles, pero es menester, Dios mío, el analizar, escudriñar, Dios mío, indagar en nuestra historia. Te agradezco, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano, quiero comenzar y sé que vamos a hablar de Orígenes de Alejandría, pero si bien es cierto, me gustaría, y Dios ponía en mi corazón, en torno a la historia de Orígenes, el compartirles un breve texto que yo lo analizaba y meditaba en este varón de Dios. Les voy a leer un texto que aparece en el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10. Dice la escritura de la siguiente forma: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muy bien, perfecto. Y este texto quería tomarlo, amado hermano, porque más allá de indagar en la persona, en la biografía, en la bibliografía que podamos haber indagado de cada autor, es bueno siempre anclarlo a las Sagradas Escrituras. Y la vida de Orígenes, querido hermano, me lleva a analizar y meditar en este texto cómo Esdras, el varón de Dios, preparó su corazón e inquirió en la ley de Dios para enseñarla. Hubo una preparación para aquello. Y esto es algo llamativo en la abundante información que hay sobre la vida de Orígenes. Hay muchos libros a los cuales podemos acudir y me gustaba en un libro cuando estaba leyendo sobre Orígenes, que es un libro de la editorial CLIE, en su introducción, no recuerdo si es Samuel Vila o su hijo, declaran que la iglesia no debe ignorar a los padres de la iglesia, que tienen una importancia crucial en nuestras vidas. Muchas veces cristianos del siglo XXI piensan que la fe evangélica nace con ellos, con lo que ellos están experimentando y viviendo, con los sermones de su iglesia, y tienen la tendencia a ignorar por completo la historia de la iglesia. Y uno de los periodos más fecundos e importantes en la historia de la iglesia es la patrística. Entonces vamos a leer sobre este padre de la iglesia, queridos hermanos, y vamos a ver de forma breve su biografía.
Orígenes de Alejandría vivió desde el año 185 posterior a Cristo, después de la era cristiana, al año 253. Desde el 185 al 253. Fue uno de los teólogos más influyentes y él era un filósofo cristiano de los primeros siglos del cristianismo. Él nació en Alejandría, una ciudad ubicada en Egipto, que era cuna del saber y muy famosa por lo que es la Biblioteca de Alejandría, aquella biblioteca muy famosa en la cual surgió la necesidad de escribir lo que es la conocida Septuaginta, una traducción del hebreo al griego de la época encargada por los Ptolomeos. Así que era una ciudad muy importante y una cuna del pensamiento antiguo. En esta ciudad nació Orígenes de Alejandría, un joven que nace en el seno de una familia cristiana. Y lo impactante de la vida de este pequeño joven es que él nace en torno a la vida cristiana, a la piedad naciente y floreciente que existía en aquella época, donde estaba iniciando lo que era el cristianismo. Y en aquella ciudad de Alejandría se suscitó una persecución. Si mal no recuerdo, fue a la edad de 10 años quizás, en donde, o 15 años, no recuerdo muy bien en la biografía, pero lo sucedido es que el padre de, de Orígenes, llamado Leonidas, que era un cristiano, padeció el martirio en una ordenanza dada por el emperador Septimio Severo, el cual fue decapitado. Y esto marcó muchísimo la vida de Orígenes. Hay historiadores que señalan que Orígenes, al ver y observar esta cruda y grotesca realidad de cómo su padre estaba padeciendo el martirio, él se había arrojado a la calle también para padecer juntamente con su padre, pero su madre le ocultó la ropa impidiendo que corriera la misma suerte de Leonidas, su padre, en aquella persecución impuesta por aquel emperador romano. Podemos ver claramente, querido hermano, cómo los cristianos eran perseguidos en aquellos días. Y en aquellos días le tocó crecer a Orígenes, el cual desde su infancia destacó como una joven figura, una joven figura prominente en lo que tiene que ver con la escritura, con el conocimiento, con la teología. Fue un joven que brilló y destacó desde muy pequeño. Desde muy joven, Orígenes mostró una gran pasión por los estudios bíblicos y filosóficos. Recibió una educación amplia, estudiando tanto las escrituras cristianas como la filosofía griega, en particular la obra de el filósofo Platón. A los 18 años se convirtió en maestro y líder de la famosa escuela catequética de Alejandría, un importante centro de enseñanza cristiana, donde se impartía catequesis a los recién convertidos. Orígenes desarrolló un enfoque teológico que buscaba integrar la filosofía griega, especialmente el platonismo, con la fe cristiana. Y tiene obras muy destacadas este autor, y una de ellas, y quizás la más importante, a la cual no tenemos acceso, es la famosa Exapla. Entonces podemos ver cómo este autor, prolífico escritor, queridos hermanos, nos dejó una herencia incalculable en aquella ciudad de Alejandría. Una de sus obras más importantes, como decía, es la Exapla, que es un extenso estudio comparativo de diferentes versiones del Antiguo Testamento, escrito en hebreo y griego. También escribió numerosos comentarios bíblicos y obras teológicas.
siendo su tratado más notable de Principis o sobre los principios, en el cual él hace un esfuerzo por tratar de hacer quizás una de las primeras teologías sistemáticas ya para su época. Muchos autores cristianos dicen que él era un adelantado a su época, por esto que le estoy reseñando, por los esfuerzos académicos que él llevaba a cabo buscando, queridos hermanos, no el ego académico, sino más bien que el cristianismo avanzara en medio de una pujante lucha contra lo que son los gnósticos de aquella época, contra los judíos. Él procuraba siempre que el cristianismo se viera fortalecido en la enseñanza. Entonces, por eso elabora este escrito llamado De Principis, en el cual él expone una cosmología cristiana y habla sobre la naturaleza de Dios, explica algunas cosas sobre la Trinidad y también debemos señalar que hace elucubraciones, pensamientos sobre algo que a él le causó mucha controversia más adelante, que es un credo que él tenía, que era el de el origen eterno de las almas, de que todas las almas tenían un origen común y que algunas corrieron la suerte de convertirse en ángeles, en humanos o en demonios. Esto le causó grandes controversias al pensador cristiano Orígenes. Uno de sus aportes más relevantes fue el desarrollo del método alegórico de interpretación bíblica, en el que afirmaba que las escrituras debían entenderse no solo en un sentido literal, sino también en un sentido espiritual y alegórico más profundo. O sea, este autor causaría escozor en las personas que hoy ven como el único método de interpretación bíblica el literalismo. Pero podemos ver quizás en este autor, amados hermanos, cómo no siempre el método literalística o gramatical histórico fue el más usado. También podemos ver cómo Orígenes emplea esta forma, ya que él decía que así como el hombre posee cuerpo, alma y espíritu, la escritura también consta de lo mismo. Y hay un lenguaje más profundo en las escrituras que no puede ser comprendido con la mente humana, material, que debe ser interpretado de otra forma. Por eso desarrolló mucho lo que es el lenguaje o la interpretación alegórica Orígenes. Yo también conozco en el siglos posteriores a uno de los grandes alegoristas que en sus predicaciones, y esto no quiere decir que él sea ortodoxo o heterodoxo, sino más bien nos habla de esta suerte, amado hermano, de esfuerzo cristiano por tratar de comprender las Sagradas Escrituras. Podemos ver cómo el predicador británico Charles Spurgeon también emplea esta forma alegórica, incluso poética en algunos aspectos, para interpretar las Sagradas Escrituras. Tenemos grandes autores que también emplearon esos métodos, como es John Bunyan. Tenemos a predicadores como lo es el gran autor cristiano San Agustín, que emplean esta forma, querido hermano, sin ser catalogados como personas heterodoxas, sino más bien lo ven como un recurso literario en el cual ellos tratan de extraer luz del texto bíblico. Así que Orígenes empleaba esta forma, la cual fue muy utilizada quizás hasta la época medieval. Él marcó un precedente en este aspecto de interpretación escritural. Las escrituras, declaraba, debían interpretarse no solo en un sentido literal, sino también en un sentido espiritual y alegórico aún más profundo. A pesar de su erudición, las ideas de Orígenes generaron grandes controversias. Algunas de sus doctrinas, como la preexistencia de las almas y la eventual redención de todos los seres, fueron criticadas y finalmente condenadas siglos después en el Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 553. En este concilio, en el Segundo Concilio de la ciudad de Constantinopla,
en el 553, a Orígenes se le condenó por estas ideas, por la idea clara de la existencia eterna de las almas, de que las almas existían previamente a su creación, que es algo en lo cual uno puede tratar de plantear hipótesis, que es algo en lo cual uno puede tratar de pensar más allá, es algo metafísico, y él llevó a cabo pensamientos y lo escribió, y es por esto que fue declarado como un hereje por aquel concilio. Pese a eso, Orígenes gozó de mucha aceptación por muchos padres de la iglesia. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los tres capadocios y otros padres como Clemente, que lo consideraban un erudito de primera línea. Entender esto, queridos hermanos, que nadie está exento del error interpretativo. La iglesia como tal, que se presente como la verdad, la que tiene la verdad única e infalible, comete un grave error, queridos hermanos. Debemos tener esta hambre y sed de buscar a través de las Sagradas Escrituras la verdad de Dios y tratar de quedarnos en lo que nos enseña la Biblia, queridos hermanos, y no ir más allá. Pero también existe este campo en el cual el hombre puede filosofar, analizar, plantear hipótesis, querido hermano, pero donde la Biblia habla, nosotros debemos quedarnos callados. Y en lo demás, queridos hermanos, debemos analizar las cosas y Dios nos permite esa libertad para pensar. Creo que es algo que en las iglesias contemporáneas cuesta mucho permitir este aspecto de el pensamiento libre, querido hermano. Siempre está todo sujeto a lo que piensa un líder momentáneo, pero esta suerte de campos de pensamiento, de distintas ideas, de distintas hipótesis, se daba en la iglesia de los primeros siglos, porque se ve el esfuerzo básico de los hombres en tratar de comprender la verdad de Dios, en tratar de comprender la verdad de las Sagradas Escrituras y entendiendo que es algo totalmente complejo que no la mente humana finita no puede llevar a cabo completamente. ¿Qué más podemos tomar sobre Orígenes de Alejandría, queridos hermanos? Orígenes de Alejandría fue un prolífico autor. Sus escritos abarcan desde comentarios bíblicos hasta tratados teológicos y filosóficos. Algunos de sus principales incluyen, como le había mencionado, la Exapla, que declara que es una obra más monumental, aunque hoy solo se conservan fragmentos. No está completa, sino que quedan solamente fragmentos de aquella obra emprendida por Orígenes, lo cual la que le conllevó más de 20 años de dedicación a esa obra. Es una edición comparativa del Antiguo Testamento en 6 columnas, el texto hebreo, la transliteración griega del hebreo y 4 traducciones griegas, entre la cual se encontraba la Septuaginta y otras versiones. Fue un intento de establecer la precisión del texto bíblico y una herramienta para el estudio profundo del mismo. Está el otro escrito de Principis, que es la obra en la cual él trata de hacer un esfuerzo de llevar a cabo una teología sistemática en aquellos años. Está otro tratado muy famoso que es Contra Celsum, o el filósofo pagano Celso, el cual había escrito un tratado, porque en aquellos días se llevaba a cabo esto de que por pluma y lápiz y tinta se llevaban a cabo estas especies de cartas donde se refutaban posteriormente se refutaban entre ellos y trataba de, por así decirlo, destruir el argumento ajeno. Entonces, Contra Celso es una de las defensas del cristianismo contra las críticas del filósofo pagano Celso. Orígenes refuta sistemáticamente las objeciones de Celso y utiliza su conocimiento de la filosofía y la teología para defender la racionalidad de la fe cristiana. Es uno de los tratados apologéticos más importantes de la época.
Tenemos también comentarios bíblicos escritos por Orígenes de Alejandría. Escribió extensos comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia. Entre los más destacados están los comentarios al Evangelio de Juan, al Evangelio de Mateo, a las cartas Paulina. Escribió tratados sobre el libro del Cantar de los Cantares, el libro de Levítico, y sobre la gran mayoría de las Sagradas Escrituras hizo comentarios que contienen interpretaciones alegóricas y místicas de las Escrituras, siguiendo su método de interpretación espiritual. También escribió homilías o sermones que Orígenes pronunció en diferentes ocasiones y que abarcaban temas bíblicos y morales. Las homilías sobre el Génesis, también tenía homilías sobre Éxodo, sobre el libro de Levítico, son algunas de las más conocidas. Estas homilías reflejan tanto su habilidad como predicador como su enfoque espiritual y alegórico hacia el texto bíblico. Tiene también un tratado sobre la oración. En esta obra, Orígenes nos explica la importancia de la oración, analizando especialmente la oración del Padre Nuestro, desarrollando una reflexión profunda sobre la vida espiritual y la relación del creyente con Dios. A través de estas y otras obras, Orígenes se destacó como un pensador clave que influyó en el desarrollo de la exégesis bíblica y la teología cristiana de los primeros siglos. Aunque algunas de sus ideas fueron polémicas y posteriormente condenadas, tienen una contribución incalculable al pensamiento cristiano y eso es innegable. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que yo le decía. Tenemos personas que adhieren al pensamiento de Orígenes y que lo admiraban. Entre ellos podré mencionar algunos padres de la iglesia como San Gregorio de Taumaturgo, que fue uno de los discípulos de Orígenes y lo admiraba profundamente, y en su panegírico a Orígenes lo elogia como un maestro ejemplar, destacando su sabiduría y su habilidad para guiar a los estudiantes en la interpretación de las Escrituras y crecimiento espiritual. Tenemos a Clemente de Alejandría, aunque no son contemporáneos exactamente. San Clemente de Alejandría, quien precedió a Orígenes como maestro de la escuela catequética de Alejandría, influyó en su pensamiento. Ambos compartían un enfoque filosófico hacia el cristianismo, y Clemente admiraba la integración de la filosofía griega con la fe cristiana, algo que Orígenes también desarrolló. San Gregorio de Nacianceno y San Basilio, que eran pertenecientes a los padres capadocios, admiraban profundamente el trabajo y lo elogiaron la capacidad para unir filosofía y teología. San Basilio incluso compiló junto a su amigo San Gregorio Nacianceno un libro llamado Filocali, que es una antología de las enseñanzas de Orígenes, lo que muestra el respeto que le tenían. Eusebio de Cesarea, que es quizás el primer historiador cristiano, que algunos de ustedes pueden tener el libro o haberlo leído. Este historiador cristiano, en uno de sus libros, en el libro donde habla sobre la persona de Orígenes, dice incluso que él llegó al punto de la castración o mutilación y que era un hombre de gran piedad y de profunda búsqueda de Dios, resaltando, aparte de la sabiduría, del conocimiento bíblico, del esfuerzo teológico y del campo del pensamiento cristiano, que era un hombre de gran piedad. El dato que habla de la castración de que se hizo un eunuco, Orígenes de Alejandría, no está totalmente documentado y acreditado, y muchos piensan que es solo una especulación que escribió Orígenes, que escribió Eusebio de Cesarea en su libro. Entonces tenemos esta reseña sobre Orígenes de Alejandría, queridos hermanos. Puedo mencionar también a personas que se le opusieron, como San Jerónimo. Aunque inicialmente Jerónimo fue un admirador de Orígenes, Jerónimo cambió de postura y se convirtió en uno de sus principales críticos. Acusaba a Orígenes de promover ideas que se desviaban de la ortodoxia cristiana, especialmente en temas como la preexistencia de las almas, temas como
y la redención universal o apocatastasis, que habla de una redención universal y final de todos los seres, incluso de los demonios y Satanás. Esto se debió en parte a la controversia origenista que surgió en el siglo IV y V. Tenemos también al pensador Agustín de Hipona. San Agustín, aunque reconoció el genio de Orígenes, era crítico de algunas de sus ideas, especialmente en relación con la preexistencia de las almas y la redención final de todos los seres. Agustín veía estos puntos como incompatibles con la doctrina cristiana, tal como la entendía la Iglesia nominal. Entonces podemos ver que este hecho, queridos hermanos, le conllevó a Orígenes lo que es esta declaración de hereje en el segundo concilio de Constantinopla en el año 553. Entonces podemos leer un poco, aunque este concilio ocurrió siglos después de la muerte de Orígenes, sus enseñanzas fueron condenadas oficialmente. El concilio rechazó doctrinas asociadas con él, como la preexistencia de las almas y la idea de que al final de los tiempos todos, incluidos los demonios, serían salvados. Aunque no todas sus ideas fueron rechazadas, este concilio marcó un juicio crítico sobre el legado teológico de Orígenes de Alejandría. En resumen, querido hermano, podemos señalar que Orígenes fue una figura compleja, admirada por muchos por su genio intelectual y su espiritualidad, pero criticada por otros por sus enseñanzas teológicas más especulativas. Aunque algunos de sus escritos fueron condenados, su influencia en lo que es la exégesis bíblica y en la teología fue profunda y perdurable, incluso entre aquellos que no compartían todas sus ideas. Así que aquí podemos ver algunos aspectos de la vida de Orígenes de Alejandría muy interesantes, queridos hermanos. No sé si se va a desarrollar algún diálogo posterior a lo que concluya, pero quiero resaltar este aspecto, la creciente necesidad en una aplicación de lo que es esta biografía de Orígenes de Alejandría a nuestras vidas y a la vida de la iglesia contemporánea. Este esfuerzo dantesco que tenían estas personas por comprender esta hambre insaciable que tenían por comprender lo que es la verdad de Dios. Eran difusores y escritores muy avesados, queridos hermanos, los cuales dedicaban su vida y tenían un compromiso férreo con lo que son las Sagradas Escrituras y el avance de la doctrina teológica. Y no solamente se quedaban en eso, sino que también eran grandes defensores de la fe, tratando de manifestar claramente ante la sociedad, la cual los cobijaba, de que el cristianismo era una fe totalmente racional y poderosa, la cual era la verdadera fe entregada por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob al mundo entero en la persona de Cristo. Sería bueno, queridos hermanos, analizar la vida de Orígenes, analizando y observándola en el periodo en que él vivió. Al mirar nosotros desde esta época, podríamos decir declaradamente que es un hereje, que es una persona con grandes errores, que era un neoplatonista, un platonista, que era un filósofo griego. Pero veamos, queridos hermanos, este gran esfuerzo el cual él llevó a cabo en el trabajo del Exapla, 20 años escribiendo este monumental trabajo en el cual nosotros no tenemos alcance, que solamente quedaron algunos trozos de ese trabajo importantísimo que desarrolló Orígenes de Alejandría. Así que, queridos hermanos, hasta aquí ha llegado este esbozo breve sobre la vida de este personaje que vivió en aquella ciudad y que posteriormente fue desterrado a la ciudad de Cesarea, en la cual él falleció y también padeció el martirio, porque era algo muy común en aquellos días
el ser martirizado. Así que dejo abierto el debate, queridos hermanos, el análisis y el punto de conversación para que analicemos la vida de Orígenes de Alejandría. Que Dios les bendiga grandemente y fundamentalmente meditar en el texto de Esdras, el cual nos declara Esdras capítulo 7, verso 10, que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Dios. Así que preparemos nuestros corazones para inquirir en la ley de Dios con la voluntad de enseñar la palabra de Dios. Siempre ir con este lema reformado del Soli Escritura. Queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Me despido, su hermano Yerko Santibáñez, y nos estamos viendo. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia.